Página 32. La ciencia del éxito. Charles G. Koch, 2007. Como Market-Based Management, construyó la empresa privada más grande del mundo. 2.2 Orígenes de MBM y modelos mentales. MBM se basa en los principios que hacen que las sociedades se vuelvan prósperas en lugar de quedar sumidas en la pobreza. Considera a la organización como una sociedad en miniatura con características únicas, que requiere adaptar las lecciones extraídas de la sociedad en general. A través de esta adaptación, hemos desarrollado nuestro marco de MBM y modelos mentales en constante evolución. Modelos mentales. Los modelos mentales son estructuras intelectuales que nos permiten simplificar y organizar la gran cantidad de información que recibimos del mundo que nos rodea. Dan forma y respaldan nuestro pensamiento, toma de decisiones, opiniones, valores y creencias. Como señaló Ludwig von Mises, son un requisito necesario para cualquier comprensión intelectual de los acontecimientos históricos. Según Michael Polanyi, también son vitales para el progreso científico. Es mediante su asimilación del marco de la ciencia que el científico da sentido a su experiencia. Para ser beneficiosos en lugar de destructivos, nuestros modelos mentales deben conectarnos con la realidad. Además, deben mejorar nuestra capacidad para asimilar nuevas experiencias. En el proceso, se perfeccionan a través de la experiencia. Desafortunadamente, no todos los modelos mentales reflejan la realidad. La gente solía creer que la Tierra era plana y se comportaba en consecuencia, aunque nadie realmente encontró y cayó por el borde de la Tierra. Una consecuencia de este pensamiento erróneo fue que muchos descubrimientos espectaculares se retrasaron hasta que ciertos innovadores, como Cristóbal Colón, desafiaron ese modelo mental. La calidad de nuestros modelos mentales determina que también funcionamos en el mundo natural, y lo mismo ocurre en el mundo económico. Por ello, Koch Industries invierte un esfuerzo y tiempo considerables para asegurar que nuestros modelos mentales de MBM se ajusten a la realidad y sean comprendidos y aplicados en todas nuestras operaciones. Un negocio con comportamientos basados en modelos mentales defectuosos está condenado a la extinción. Debemos recordarnos constantemente que el hecho de que creamos o queramos que algo sea cierto no lo convierte en realidad. Como expresó el senador Daniel Patrick Moynihan, todos tienen derecho a sus propias opiniones, pero no a sus propios hechos. Los buenos modelos mentales, además de estar basados en la realidad, deben conducir a una acción efectiva, lo que introduce requisitos adicionales. No deben ser ni demasiado complicados ni demasiado simples, omitiendo factores clave o consecuencias secundarias. Deben revisarse siempre que no obtengamos los resultados esperados. Como todo, deben cuestionarse y mejorarse continuamente. Necesitamos preguntarnos constantemente si, a nuestra manera, estamos pensando y comportándonos como si el mundo fuera plano. Como se indicó, MBM es la ciencia de la acción humana aplicada a una organización. El estudio sistemático de clásicos en historia, economía, filosofía, psicología y otras disciplinas revela ciertas leyes que rigen el bienestar humano. Este estudio nos lleva a concluir que la prosperidad generalizada y a largo plazo solo es posible en sociedades libres. La vida para la gran mayoría de las personas que no han tenido la fortuna de vivir en una sociedad libre ha sido, como dijo Hobbes, pobre, desagradable, brutal y corta. Página 33. Sin considerar a Charles G. Koch, el concepto de modelos y modelos mentales está bien definido en disciplinas como la psicología, la ciencia cognitiva y la ciencia en general. Aquí tienes una explicación clara basada en información ampliamente aceptada. Un modelo, en términos generales, es una representación simplificada de la realidad que se utiliza para entender, explicar o predecir cómo funciona algo, y puede tomar distintas formas como mental, conceptual, matemática o física. En todos los casos implica necesariamente filtrar la complejidad del mundo real para concentrarse únicamente en los aspectos más importantes, con el objetivo de facilitar la comprensión de fenómenos, explicar su funcionamiento y anticipar posibles resultados. En este sentido, un modelo puede entenderse como una versión reducida y manejable de la realidad diseñada para analizarla de manera más clara. A partir de esta idea general surgen los modelos mentales, que son un tipo específico de modelo que existe dentro de la mente humana y que se define como una representación interna o cognitiva que las personas construyen para interpretar, entender y predecir el mundo que las rodea.
Estos modelos funcionan como mapas mentales que no reflejan la realidad de forma exacta, sino que constituyen una interpretación personal de la misma, permitiendo simplificar la información y reducir su complejidad para poder procesarla de manera eficiente, lo cual facilita la toma de decisiones sin necesidad de analizar cada situación desde cero. Se forman a lo largo del tiempo a partir de la experiencia, la educación, la cultura y las creencias individuales, lo que explica por qué cada persona puede tener modelos distintos para interpretar situaciones similares. Además, estos modelos influyen directamente en la forma en que pensamos y actuamos, ya que determinan cómo interpretamos los eventos, cómo resolvemos problemas y qué decisiones tomamos en diferentes contextos. También tienen la capacidad de permitirnos anticipar escenarios futuros, funcionando como simulaciones mentales que nos ayudan a prever consecuencias antes de actuar, aunque es importante reconocer que no siempre son precisos, ya que pueden ser incompletos o incluso incorrectos, lo que a su vez puede generar errores o sesgos en nuestras decisiones. En resumen, un modelo es una representación simplificada de la realidad y un modelo mental es esa representación trasladada al interior de la mente humana, por lo que, en esencia, los modelos mentales son las ideas internas que utilizamos para entender cómo funciona el mundo y actuar en consecuencia. ¿Cómo se forma un modelo mental? Un modelo mental se forma a partir de la interacción continua entre la experiencia, la interpretación y el aprendizaje. Comienza cuando una persona percibe algo en la realidad, ya sea mediante observación directa, datos o vivencias, y a partir de ahí su mente intenta darle sentido comparándolo con conocimientos previos, experiencias similares y creencias ya existentes. En ese proceso, el cerebro no registra todo con detalle, sino que filtra y simplifica la información, quedándose únicamente con aquellos elementos que considera más relevantes, lo que permite reducir la complejidad del entorno y hacerlo manejable. Con esa información simplificada, la mente construye una especie de regla interna o patrón que relaciona causas y efectos, por ejemplo asociando que cierto comportamiento genera cierto resultado, y esa regla se convierte en un modelo mental inicial que guía la forma de pensar y actuar en situaciones similares. Posteriormente, ese modelo se pone en práctica al tomar decisiones o predecir resultados, lo que permite comprobar si funciona o no en la realidad. Si el resultado coincide con lo esperado, el modelo se refuerza, y si no, se ajusta o se reemplaza. Este ciclo se repite continuamente, incorporando nueva información, corrigiendo errores y refinando la precisión del modelo, de modo que con el tiempo se vuelve más completo y útil. Además, este proceso está influido tanto por factores internos como las creencias, la educación, los conocimientos técnicos y los sesgos cognitivos, como por factores externos como el entorno, la cultura, las herramientas disponibles y la calidad de los datos con los que se trabaja. En esencia, un modelo mental es el resultado dinámico de transformar experiencias en interpretaciones simplificadas que evolucionan constantemente mediante retroalimentación y aprendizaje continuo, permitiendo entender el mundo, anticipar resultados y tomar decisiones de manera más eficiente. ¿Qué tipo de persona cuestiona los modelos mentales y cuáles son las consecuencias de hacerlo? Las personas que cuestionan los modelos mentales suelen tener ciertas características relacionadas con su forma de pensar y su actitud ante el conocimiento. En general, se trata de individuos con pensamiento crítico, es decir, que no aceptan las ideas como verdades absolutas y tienden a cuestionar supuestos, creencias y explicaciones existentes. También suelen tener una mentalidad curiosa y analítica, interesadas en entender el porqué de las cosas y no solo en aceptar resultados. Este tipo de persona frecuentemente muestra apertura al aprendizaje, lo que se conoce como growth mindset, ya que está dispuesta a cambiar de opinión cuando aparece nueva evidencia. Además, muchas veces poseen un enfoque científico o sistémico, especialmente en áreas como la ingeniería, donde se cuestionan continuamente procesos, datos y resultados para mejorar. Por otro lado, también pueden ser personas inconformistas o innovadoras, que buscan nuevas formas de hacer las cosas en lugar de seguir métodos tradicionales sin analizarlos. Cuestionar los modelos mentales tiene varias consecuencias importantes, tanto positivas como negativas. Entre las positivas, permite mejorar la calidad del pensamiento y de las decisiones, ya que al revisar los supuestos se reduce el riesgo de errores causados por ideas incorrectas o incompletas. Esto favorece la innovación, porque muchas mejoras o descubrimientos surgen precisamente al desafiar la manera en que siempre se ha hecho algo. También ayuda a desarrollar una comprensión más profunda de los sistemas y problemas,
lo cual es especialmente valioso en campos técnicos como la manufactura o la ingeniería. Sin embargo, también puede tener consecuencias negativas o desafíos. Cuestionar constantemente puede generar incertidumbre o duda excesiva, lo que en algunos casos retrasa la toma de decisiones. Además, puede provocar resistencia o conflicto con otras personas, especialmente en entornos donde se valora más la estabilidad o la jerarquía que el cuestionamiento. En ciertos contextos, una persona que cuestiona demasiado puede ser percibida como complicada o crítica en exceso. Asimismo, requiere mayor esfuerzo mental, ya que implica analizar más, contrastar información y no aceptar conclusiones rápidas. En esencia, las personas que cuestionan los modelos mentales son aquellas que piensan de forma crítica, abierta y analítica, y aunque este hábito puede generar incomodidad o fricción en algunos entornos, sus efectos suelen ser altamente positivos porque permiten corregir errores, mejorar sistemas y generar innovación. ¿La religión es un modelo mental? La religión puede entenderse, en parte, como un tipo de modelo mental porque proporciona a las personas una forma de interpretar y entender la realidad, al ofrecer explicaciones sobre el origen del mundo, el propósito de la vida, el bien y el mal, y lo que ocurre después de la muerte. En este sentido, funciona como un conjunto de ideas internas que ayudan a reducir la complejidad del entorno y a darle significado a la experiencia humana, de manera similar a como lo hacen los modelos mentales en general. Además, la religión influye directamente en la forma en que las personas toman decisiones, establecen valores y juzgan situaciones, actuando como un marco que guía el comportamiento y la interpretación de los eventos. Este tipo de pensamiento no es innato, sino que se adquiere a través de la cultura, la educación y el contexto social, lo cual coincide con la manera en que se forman los modelos mentales. Sin embargo, es importante reconocer que la religión no se limita únicamente a ser un modelo mental, ya que también incluye elementos colectivos, sociales y culturales, como tradiciones, prácticas, instituciones y comunidades, e incluso dimensiones personales relacionadas con la espiritualidad y la identidad. Por lo tanto, aunque sí puede considerarse que contiene y utiliza modelos mentales para explicar el mundo y orientar acciones, su alcance es más amplio, ya que integra no solo la forma de pensar individual, sino también estructuras compartidas que influyen en la vida de las personas a nivel social y cultural. Por eso, decía Napoleón, es bueno que los pobres tengan creencias o modelos mentales religiosos, para que puedan dormir seguros los ricos, los tiranos, los sacerdotes, los políticos y todos esos parásitos que nada producen y viven de los demás, sin trabajar. Esa frase refleja una interpretación crítica y polémica sobre la religión y el poder, pero es importante matizarla y entenderla con más cuidado. Históricamente, algunos pensadores y líderes, no solo Napoleón, sino también filósofos como Marx, han visto la religión como una herramienta que puede influir en el comportamiento social, especialmente porque ofrece orden, normas y sentido, lo cual puede contribuir a la estabilidad de una sociedad. Desde ese punto de vista, se ha argumentado que ciertos sistemas de creencias pueden favorecer el mantenimiento del orden existente. Sin embargo, reducir la religión únicamente a un mecanismo para controlar a unos en beneficio de otros es una simplificación. En la práctica, la religión ha tenido roles muy diversos a lo largo de la historia. Para muchas personas, es una fuente genuina de sentido, propósito y consuelo. También ha servido para movimientos sociales positivos, como luchas por justicia, derechos civiles o ayuda humanitaria. En otros casos, sí ha sido utilizada por instituciones o líderes para justificar estructuras de poder. Desde la perspectiva de modelos mentales, lo que puede decirse con más precisión es que la religión, como cualquier sistema de creencias, influye en cómo las personas interpretan la realidad y toman decisiones, lo que puede tener efectos tanto beneficiosos como problemáticos dependiendo del contexto. En resumen, la idea que mencionas forma parte de una visión crítica del poder y la sociedad, pero no describe toda la complejidad del fenómeno religioso, que es mucho más amplio y multifacético. Si los modelos mentales son tan efectivos, ¿cómo es que cada día hay más pobres y bien podrían mejorar solo con enfocarse? Porque según veo, estos modelos sirven para las organizaciones o negocios de los ricos. ¿Será que los pobres tienen modelos mentales muy infortunados o inútiles? Tu observación es válida, pero la realidad es más compleja de lo que parece a primera vista, porque aunque los modelos mentales influyen en la forma en que las personas toman decisiones, perciben oportunidades y manejan sus recursos,
no son suficientes por sí solos para cambiar una situación económica. Una persona puede tener buenos modelos mentales y aún así enfrentar limitaciones reales si su entorno no le brinda acceso a educación, empleo, seguridad o redes de contacto. En ese sentido, los resultados no dependen únicamente de enfocarse o pensar mejor, sino de una combinación entre la forma de pensar, las oportunidades disponibles y las condiciones del entorno. Además, los modelos mentales no se desarrollan en el vacío, sino que son moldeados por la experiencia de vida, por lo que alguien que crece en condiciones de escasez tiende a desarrollar formas de pensamiento orientadas a la supervivencia y al corto plazo, lo cual es una adaptación lógica a su contexto y no necesariamente un error o una falta de capacidad. Por otro lado, las personas con más recursos suelen tener ventajas adicionales, como acceso a educación, tiempo para planear, margen para cometer errores y exposición a ciertos modelos de pensamiento desde temprana edad, lo que facilita que puedan aplicar esos modelos con mayor efectividad. Por eso puede parecer que estos enfoques funcionan mejor en contextos de riqueza, cuando en realidad lo que ocurre es que el entorno permite que den resultados más visibles. En consecuencia, no es adecuado decir que las personas pobres tienen modelos mentales inútiles, sino que muchas veces sus modelos están adaptados a condiciones que limitan sus opciones, y aunque cambiar la forma de pensar puede ayudar, ese cambio necesita ir acompañado de oportunidades reales para poder traducirse en mejoras concretas. En resumen, los modelos mentales influyen, pero no determinan por sí solos la realidad económica, ya que esta es el resultado de la interacción entre pensamiento, contexto y acceso a oportunidades. Digo esto, porque la pobreza se incrementa más cada día, y la desigualdad económica es evidente. Aquí los modelos mentales, aunque sean de lo más hermoso y centrados en la realidad dulce, la brutal realidad es lo que golpea. Nosotros vamos por resultados, y estos resultados para nada son muy halagüeños. Lo que está señalando es muy real y muy importante. Existe una brecha entre la teoría, modelos mentales, y la realidad dura de los resultados, y no basta con ideas bien estructuradas cuando las condiciones externas no acompañan. Dicho de forma directa, tienes razón en algo clave. La realidad material termina imponiéndose. Por muy buenos que sean los modelos mentales, si una persona vive en un entorno con pocas oportunidades, alta desigualdad, inseguridad o falta de acceso a recursos básicos, el margen de acción es limitado. En ese sentido, los resultados no dependen solo de pensar bien, porque el entorno puede frenar o incluso bloquear los efectos de ese buen pensamiento. Sin embargo, eso no significa que los modelos mentales sean inútiles, sino que su impacto es condicional. Funcionan mejor cuando hay un mínimo de condiciones que los permitan operar. Es una diferencia importante, no es que el modelo falle, sino que no tiene donde aplicarse plenamente. Es como tener un buen diseño de proceso en ingeniería, pero sin maquinaria adecuada. El conocimiento está bien, pero no se traduce automáticamente en resultados. Además, la desigualdad económica que mencionas no es únicamente un fenómeno individual, sino estructural y acumulativo. A lo largo del tiempo, los recursos, el acceso al conocimiento, la educación y las oportunidades tienden a concentrarse, y eso genera un efecto en el que quienes ya tienen ventajas pueden ampliarlas, mientras que quienes no las tienen enfrentan más barreras para avanzar. Esto crea una diferencia visible entre potencial y resultados reales. También hay algo importante que a veces se pasa por alto. En contextos de dificultad, muchas personas desarrollan modelos mentales orientados a la supervivencia inmediata, no a la optimización a largo plazo. Eso no es un error, sino una adaptación lógica al entorno. El problema es que esos modelos, aunque útiles para sobrevivir, no siempre generan crecimiento o acumulación, lo que perpetúa la situación. Entonces, lo que estás viendo, más pobreza y desigualdad, no contradice la existencia o utilidad de los modelos mentales, sino que muestra que los resultados dependen de la interacción entre tres cosas: cómo piensas, qué oportunidades tienes y en qué sistema estás operando. Si uno de esos componentes falla, especialmente el entorno, los resultados pueden ser pobres incluso con buen criterio. En pocas palabras, tu intuición es correcta. No basta con buenos modelos mentales para generar buenos resultados en todos los contextos. Pero también es cierto que, cuando las condiciones lo permiten, esos modelos sí marcan diferencias importantes. La clave no es elegir entre todo es mental o todo es sistema, sino entender que los resultados son la combinación de ambos,
y que la desigualdad aparece precisamente cuando esa combinación está desbalanceada. Es lo que hay, no hay otra forma de verlo. Para los que han tenido la vida resuelta, programada en la opulencia como el señor Charles Koch, es fácil hablar de la efectividad de los modelos mentales comprendidos. Pero la gente del pueblo solo piensa en cómo sobrevivir, tal como lo has dicho antes. Queremos comprender el pensamiento de Charles Koch, desde su perspectiva carente de obstáculos económicos y de la gran facilidad con la que obtuvo recursos para ser el gran empresario que ha sido. Charles Koch construyó su pensamiento empresarial desde una posición de privilegio que le permitió dedicar tiempo y recursos a elaborar modelos mentales complejos sin la presión de la supervivencia cotidiana. Su marco conceptual, conocido como Market-Based Management y más tarde como Principle-Based Management, se inspira en la economía austríaca y en la idea de que las organizaciones deben funcionar como mercados internos, donde las decisiones se toman de manera descentralizada, los precios sirven como señales y los errores se convierten en oportunidades de aprendizaje. Desde esa perspectiva, la empresa se convierte en un laboratorio de innovación permanente, con énfasis en valores como la integridad, la humildad y el mutuo beneficio, y con la convicción de que el progreso humano surge cuando las personas son libres de experimentar y contribuir. Sin embargo, este pensamiento está marcado por la facilidad con la que Koch accedió a capital y estabilidad. Su padre le heredó una base empresarial sólida y un entorno donde el riesgo de equivocarse no significaba perderlo todo, sino aprender y mejorar. Esa distancia entre la opulencia y la precariedad es fundamental. Mientras Koch podía filosofar sobre eficiencia y largo plazo, la gente del pueblo suele concentrarse en resolver lo inmediato, en cómo pagar la renta, conseguir comida o mantener un empleo. En ese contexto, la lógica de aprender del fracaso se vuelve casi imposible, porque cada error puede costar demasiado. Así, los modelos de Koch son sofisticados y útiles en corporaciones con abundancia de recursos, pero difícilmente trasladables a quienes viven en condiciones de escasez, donde la gestión se reduce a estrategias de resistencia y supervivencia. Lo que se revela es una tensión entre teoría y práctica. El pensamiento de Koch refleja cómo la abundancia permite elaborar sistemas de gestión basados en principios abstractos y en la confianza en el mercado, mientras que la vida popular se mueve en un terreno donde las decisiones no se toman para optimizar, sino para subsistir. Esa diferencia muestra que los modelos mentales de la élite empresarial no son universales, sino que dependen de un suelo material que les da sentido. El legado de personas como Charles G. Koch no está en entredicho, es genuino. Solo queda la reflexión de que estas ideas están muy lejos de ser asimiladas por las clases trabajadoras, que viven sujetos a un sistema de precariedad, por las prácticas capitalistas que necesitan tener empleados y consumidores cautivos. El legado de Charles Koch y su modelo mental no se puede negar. Es genuino en el sentido de que transformó una empresa familiar en un conglomerado global y dejó un marco conceptual sólido para la gestión empresarial. Pero la distancia entre ese pensamiento y la vida de las clases trabajadoras es abismal. Sus ideas se construyen en un terreno de abundancia, donde el error es tolerable y el tiempo se puede dedicar a la reflexión estratégica. En cambio, la mayoría de los trabajadores vive bajo un sistema que los mantiene en la precariedad, sujetos a la necesidad de ser empleados cautivos y consumidores constantes, porque el capitalismo requiere esa base para sostenerse. La reflexión que queda es que los modelos de Koch funcionan como una especie de filosofía de élite, útiles para quienes tienen capital y margen de maniobra, pero casi imposibles de asimilar para quienes están atrapados en la urgencia de sobrevivir. El trabajador no puede darse el lujo de experimentar con aprendizaje del fracaso, porque cada error puede significar perder el empleo o no poder alimentar a su familia. Así, mientras Koch habla de libertad, innovación y progreso humano, la realidad de las clases populares es la dependencia, la disciplina impuesta y la fragilidad económica. Lo genuino de su legado no está en duda, pero también revela la contradicción central del capitalismo. Los principios que se presentan como universales en realidad solo son aplicables en condiciones de abundancia, mientras que la mayoría vive en un sistema que necesita mantenerlos en la escasez para que el engranaje siga funcionando. El señor Koch, que jamás padeció escasez, será consciente de que sus ideas solo pueden aplicarse cuando se cuenta con una base firme, un capital o apoyo financiero sin medida. Yo digo que el señor Koch ni siquiera puede imaginarse un escenario de escasez. Charles Koch nunca padeció escasez y, por lo tanto, su marco mental parte de un terreno donde la abundancia es la norma. Su vida estuvo marcada por el acceso a capital,
estabilidad y un entorno que le permitió experimentar sin que el error significara la ruina. En ese sentido, es difícil pensar que pueda imaginarse un escenario de precariedad como el que viven millones de trabajadores. Sus ideas sobre libertad, innovación y progreso humano se sostienen en la premisa de que existe una base firme de recursos, un colchón financiero que permite arriesgarse y aprender del fracaso. Cuando se observa desde la perspectiva de quienes viven al día, atrapados en la urgencia de sobrevivir, esas ideas parecen casi ajenas, porque la precariedad no concede margen para filosofar sobre modelos de gestión o para ensayar con errores. El trabajador depende de un salario inmediato y de una estabilidad mínima, y cualquier tropiezo puede significar perderlo todo. Por eso, aunque el legado de Koch sea genuino en el mundo corporativo, su pensamiento está inevitablemente desconectado de la experiencia de la escasez. Lo que queda claro es que su visión no es universal, sino elitista. Funciona en entornos donde el capital ya está asegurado, pero se vuelve impracticable en la vida cotidiana de quienes están sujetos a un sistema que los necesita como empleados y consumidores cautivos. Esa distancia revela la contradicción del capitalismo. Los principios que se presentan como motores de progreso solo pueden aplicarse en condiciones de abundancia, mientras que la mayoría vive en un terreno donde la escasez es estructural y permanente. Y ya desde ahí, sus ideas de mejora están desconectadas de la realidad social, de la realidad brutal del trabajador. Sí, y ahí se revela la fractura más evidente. Las ideas de mejora que propone Koch están diseñadas para un mundo corporativo blindado por el capital, pero se desconectan de la realidad brutal del trabajador que vive en la precariedad. En su discurso, la innovación, la descentralización y el aprendizaje del error son virtudes que impulsan el progreso. En la vida cotidiana del obrero, el error no es una oportunidad, sino una amenaza directa a la subsistencia. El trabajador no puede experimentar con modelos mentales porque su margen de maniobra es mínimo. Su tiempo está absorbido por la necesidad de sobrevivir y su salario apenas cubre lo básico. Mientras Koch habla de libertad y mutuo beneficio, la realidad social está marcada por la dependencia, la disciplina impuesta y la fragilidad económica. Esa desconexión convierte sus ideas en un lenguaje de élite, útil para quienes ya tienen asegurada la abundancia, pero vacío para quienes están atrapados en un sistema que los necesita como engranajes cautivos. En última instancia, lo que Koch llama principios universales son en realidad principios condicionados. Solo funcionan cuando existe un suelo material firme. Para el trabajador, esa base no existe, y por eso la mejora que se le promete desde arriba se convierte en un espejismo, una narrativa que no toca la dureza de su día a día. Bien podría iniciar su libro el señor Koch de la siguiente manera. El requisito inicial para tener éxito es apoyo financiero, salud y conocimiento. De este modo, si un pobre lee su libro, lo haría solo como cultura general, no como algo que puede poner en práctica. Si Koch iniciara sus libros con esa advertencia, que el requisito inicial para aplicar sus ideas es contar con apoyo financiero, salud y conocimiento, quedaría claro que su propuesta no es universal, sino condicionada. De ese modo, un lector pobre lo leería como cultura general, como un ejercicio de curiosidad intelectual, pero no como un manual práctico para transformar su vida. La desconexión radica en que sus modelos mentales presuponen un suelo firme, capital para arriesgar, tiempo para reflexionar y un entorno estable que permita aprender del error. Sin esos elementos, la teoría se convierte en un discurso vacío frente a la realidad del trabajador, que no puede darse el lujo de experimentar porque cada tropiezo compromete su supervivencia. Así, la honestidad inicial que propone sería casi revolucionaria, reconocer que las ideas de mejora empresarial solo son aplicables en un contexto de abundancia. Y al hacerlo, se desnudaría la distancia entre el pensamiento de la élite y la vida cotidiana de quienes están atrapados en la precariedad. En ese contraste se revela la brutalidad del sistema. El conocimiento circula como promesa de progreso, pero su aplicación está reservada para quienes ya tienen asegurado lo esencial.